Привет, как ваши дела? Добро пожаловать на уроки русского языка. Я ваша учитель Таисия Теплюк. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases del idioma ruso. Yo soy su profesora Taisia Tepluk. Hoy vamos a hacer nuestra práctica de diálogos y también de creación de algunas preguntas y oraciones en el caso preposicional en el idioma ruso, haciendo referencias a las ubicaciones. También vamos a aprender algunos de los vocabularios referente a los adverbios de ubicación o los adjetivos que están relacionados con la ubicación en el idioma ruso, lo que nos va a ayudar ya a amplificar más nuestra forma de hablar como tal en el caso preposicional referente a las ubicaciones. Vamos a conocer primero nuestro primer diccionario de la clase que justamente nos va a ayudar a hablar sobre las ubicaciones, algunas de las palabras claves. Vamos con la primera. La primera se pronuncia así, здесь, aquí, там, allá, тут, aquí, вон там, por allá, где-то, где-то, en algún lugar, где-то, no sé dónde, en algún lugar, где-то, куда-нибудь, a algún lugar, куда-нибудь. Si me preguntan a dónde vas, куда ты идешь, a dónde vas, usando verbo de movimiento que aprendimos en la clase anterior, куда ты идешь, si yo no quiero decir a dónde voy, puedo decir куда-нибудь o куда-то. También puedo decir la palabra куда-то, aquí las escribo. Куда-то. Algún lugar, куда-то. Куда-нибудь o куда-то. Es prácticamente lo mismo. Далеко es un adverbio, lejos, далеко. Puedo decir también, ya es далеко, yo voy lejos. No quiero decirte a dónde exactamente, pero voy lejos. O por ejemplo, близко, cerca. Немного es no, no mucho, traducción literal, pero puedo estar usándolo para la siguiente frase. Немного далеко, un poco o no mucho lejos, es traducción literal, pero немного es no mucho, que les anoto, o un poco. Es como puedo estar traduciéndolo, un poco. Todo depende del contexto. Немного далеко, un poco lejos, un poco lejos. Muy bien, esas serían nuestras palabras claves para poder estar refiriéndonos a las ubicaciones, algunas de las cuales son adverbios. Vamos ahorita con el verbo быть. Recordemos que verbo быть tiene tres traducciones, ser, estar y tener. Pero ser y estar, cuando estoy hablando de estado o quién soy, en el tiempo presente no se usa, no existe. Pero en el tiempo presente, cuando quiero traducirlo como tener, uso el verbo yes, es otro verbo. Lo hemos conocido en una de las clases anteriores. Si no se acuerdan, revisen las clases grabadas en playlist, donde estamos hablando sobre el verbo yes y caso genitivo. Entonces, ahí es donde estamos hablando del tiempo presente. Pero быть en el tiempo pasado, en el tiempo futuro, puede traducirse tanto como ser, estar, como tener en el tiempo pasado. ¿Cómo lo voy a poner en tiempo pasado? De la manera sencilla. Ya lo hemos aprendido también en las clases anteriores, donde nosotros, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Lo único que tenemos que hacer es cambiar el sufijo T de Tito con símbolo suave por la L, LA, LO o la LI. Si es que no se acuerdan sobre los sufijos del tiempo pasado, también pueden revisar las clases anteriores donde hemos hablado sobre el tiempo pasado y cómo se van a conjugar los verbos, porque eso se va a aplicar justamente aquí. Si yo quiero usarlo en el tiempo futuro, ahí sí el verbo va a ser como un verbo irregular. ¿Por qué? Porque va a estar cambiando su raíz, no solamente el sufijo, sino la raíz de la palabra. La conjugación del verbo en tiempo futuro, el verbo быть, también lo vimos en el video sobre el tiempo futuro, donde nosotros estamos revisando todo eso en esta clase.
Si no se acuerdan cómo se va conjugándose este verbo en tiempo futuro, revisen las clases anteriores referente al tiempo futuro y el verbo быть. Están en el mismo playlist que esta clase. Entonces, tenemos tres posibles traducciones, pero hoy vamos a ver el verbo быть como el verbo estar en el tiempo pasado, en el tiempo pasado. Mayormente vamos a ver estas oraciones. Por ejemplo, podemos usar ahorita el verbo быть y algunas de las palabras que aprendimos hoy en la clase, estas de acá. Por ejemplo, primer ejemplo, Маша была тут раньше. Маша была тут раньше. Маша es nombre abreviado de María. Была, estaba, тут, aquí, раньше, antes. Раньше. Esta palabra la hemos conocido en una de las clases anteriores cuando estábamos hablando sobre el tema de adverbios de tiempo en el idioma ruso. Recordemos que adverbios de tiempo lo ponemos o al final de la oración o al inicio. Masha была тут раньше. María estuvo aquí antes. Es como se va a traducir. Vamos ahorita a conocer un vocabulario adicional. Algunas de las palabras ustedes ya conocen. Les he pasado algunos de los diccionarios en el idioma ruso con los sustantivos, adjetivos, entre otras palabras. Pero aquí tenemos ciertas secciones de palabras que ustedes ya conocen y algunas pueden ser nuevas. Pero en estas vamos a ver cómo se aplica el caso preposicional y qué tipo de preposición estamos usando, v o la na, para que ustedes no se estén confundiendo. Recordemos que v y na, el uso y la traducción de esas preposiciones vimos en la clase anterior donde estábamos viendo el tema de ubicaciones en el caso acusativo y también preposicional. Si no se acuerdan qué significaban y cómo se usaban o cuándo debo usar cada una, revisen estas clases. Están justamente también en el mismo bloque, en la misma carpeta de la clase que estamos viendo ahora. Váyanse al playlist del canal para poder revisar nuevamente estas clases. Entonces, vamos viendo V. Primera columna, sección verde, V. В школе. Школе ya está declinado en el caso preposicional. ¿Cómo declinarlo en el caso preposicional? También vimos en las clases anteriores que están en el mismo bloque. В школе, en la escuela. Школа es la palabra sustantivo original, la palabra base. В институте, en el instituto. Institut es el instituto, palabra en nominativo. Институте está en preposicional. В университете, en la universidad. Universitet es la palabra en nominativo. Universitete es palabra en preposicional. В aspirantura, en el estudio de posgrado, en los estudios de posgrado. Aspirantura es la palabra origen. В magistratura, en la maestría. Magistratura es la maestría, palabra origen, caso nominativo. В магазине, en la tienda, в магазине. Magazine, tienda, es la palabra original. Puede ser una tienda grande o chica, tienda de un barrio o realmente una tienda de un centro comercial grande. No importa cuál de todas. В библиотеке, en la biblioteca. Biblioteca es la palabra origen. В театре, en el teatro. Teatro es teatro, palabra origen, caso nominativo. В клубе, en el club. Club hace referencia a la discoteca, un lugar donde se toma y se baila también, se divierte. Normalmente se abren en los fines de semana, pero también depende del tipo de club. Club es la palabra origen. Vamos ahorita con la otra. В parque, en el parque, en el parque. Park es el parque, palabra origen. Aquí está en preposicional y aquí está en nominativo. В лесу, en el bosque, en el bosque. Recordemos que es la palabra excepción, estaba también en la clase anterior referente a los preposicionales. Les es el bosque. В деревне,
En el pueblo, деревня, pueblo. Esta palabra también la vimos en sección de las ubicaciones cuando aprendimos a hablar sobre nuestra dirección, donde estamos viviendo, nos estamos ubicando. Entonces, si no se acuerdan también de este vocabulario, de esa sección referente a las direcciones, pueden revisar esta clase. También está en el mismo bloque del playlist que estamos viendo, donde estamos viendo esta clase. Dеревня es la palabra origen, pueblo. Vamos ahorita con la sección amarilla. Todo lo que se escribe con na. Vamos a seleccionar palabras o contextos que podemos estar usando con mayor frecuencia en el idioma ruso. Na kursах, en los cursos. Cursos está, na kursах está en plural, en los cursos, está en plural. Kurs es la palabra curso singular. Na kursах. Preposicional plural. На факультете. En la facultad. Facultad es la facultad. На уроке. En la clase. Palabra uroque es el nominativo, su forma base, clase. Pero hay tres palabras para decir clase. Urok lo vamos a estar usando para referirse a una clase que tiene duración de 40 minutos. 40 minutos, es decir, son clases de una escuela. Escuela, por ejemplo, como primaria, secundaria y la prepa. Ahí es donde las clases son realmente de 40 minutos, no de una hora. Las instituciones de la educación superior, estas sí tienen clases de una hora exactamente. Entonces, vamos a ver ahorita otros términos. На занятиях. На занятиях. ¿Dónde estoy? На занятиях. Significa también en las clases, está en plural. La palabra занятия es plural nominativo, clases, pero hace referencia a cualquier tipo de clase, cualquier tipo de clase. Занятия. Vamos con la que sigue. На лекции. На лекции. En las clases, pero palabra лекция es palabra sustantivo, singular, caso nominativo, hace referencia a la clase, pero clase universitaria o de la institución educativa superior, porque la duración de lecция es de una hora, una hora. Vamos viendo siguiente palabra. На работе, caso preposicional, singular. Работа es caso nominativo, su forma base, работа, trabajo. На работе, en el trabajo. Где ты? ¿Dónde estás? На работе. Я на работе. Yo estoy en el trabajo. Vamos con la que sigue. На почте. На почте. Почта, palabra origen, singular, nominativo, significa correo. Correo o paquetería. Correo o paquetería. En el correo o en la paquetería. Puede ser paquetería tipo DHL, FedEx, etcétera. Pero obviamente, de acuerdo al país, va pues cambiando. Pero son las paqueterías que ustedes normalmente pueden conocer, por eso es que las doy de ejemplo. Na почте también puede referirse al correo electrónico. Electrónico, почта. Son dos formatos. Pero usamos preposición na. На заводе, en la fábrica. Existen dos términos de palabra fábrica en ruso. Zavod es una de estas. La otra es literal fábrica. Así tal y cual como lo escuchamos en español, solamente escribimos en cirílico del idioma ruso. Fábrica. Pero zavod, ¿qué referencia, a qué se refiere zavod? ¿Cuál es la distinción entre zavod y fábrica? Zavod son los que están ensamblando las partes, es decir, no producen las partes, no las fabrican, solamente las ensamblan. Es como muchos de los vehículos se pueden ensamblar en un cierto país, pero las partes ya vienen hechas, solamente vienen para armar. Y en este país existe zavod, donde se ensamblan las partes. Fábrica es literalmente donde lo fabrican desde la primera pieza. Toman la materia prima y la están pues procesando, convirtiéndola en partes. Y zavod ensambla o une las
partes. Eso es su distinción, pero para ambos términos decimos na zavoде, na фабрике. Vamos con la que sigue. На берегу. Aquí estamos. На берегу. Palabra excepción estaba en la misma tabla en la misma tabla de la clase anterior. Берег, palabra origen, hace referencia a la zona costera o en la orilla de alguna fuente de agua. Берег, на берегу. Я хожу, yo estoy caminando на берегу моря. ¿De qué? Моря, genitivo. ¿De qué? Estoy caminando por la orilla del mar o en la orilla del mar. Eso sería la traducción. Я хожу на берегу моря. Eso sería nuestra oración de ejemplo. Vamos con la que sigue. На даче, на даче. Dacha es la palabra origen. Dacha en ruso hace, digamos, referencias, bueno, si lo pensamos en español, es algo muy similar a un rancho o una finca, dacha. Rancho o finca. Vamos con la que sigue. На pляже. На pляже. La palabra plage, género masculino, sustantivo nominativo, significa playa. En la playa. На pляже. На море, en el mar. Puede referirse al mar o al océano o al golfo, tal vez, siempre y cuando el territorio de agua es muy amplio y muy grande. Y ahí pueden estar las embarcaciones grandes por la profundidad de este espacio de agua. На море. На море. ¿Dónde estoy? Ya на море. Yo estoy en el mar. O también hace referencia, no es que estoy dentro del mar, sino hace referencia que estoy en una ciudad o una localidad que tiene playa, que tiene mar, на море. Si yo quiero decir que estoy dentro del mar, hace referencia, tengo que ahí sí usar la preposición v. Hace referencia a que estoy dentro del agua, o sea, me metí al mar. Ahí sí puedo decir v moria, v moria. Porque, y se va a entender que estoy dentro del agua y me tienen que buscar dentro del agua. Si yo quiero decir que yo me fui a descansar a la playa, puedo decir na playa o puedo decir na moria. Ahí sí va variando. Pero plage se puede usar tanto para referirse a una playa que tiene fuente de agua como un río, un lago, una cascada. Es mucho más amplio. Si yo quiero insistir y aclarar de que me estoy ubicando en un espacio que tiene literal un mar, una entrada al océano o un golfo, ahí sí mejor usen palabra na more, que estoy en ese sector que tiene playas amplias y una ciudad grande. Eso se va a dar a entender de este modo este término. Sí lo voy a estar usando. Muy bien. Eso fue nuestro diccionario con el uso de preposición v y na para que ustedes puedan aterrizar mejor esas ideas y tener mayor práctica. Vamos a conocer también el verbo находиться. Находиться, ya lo hemos escuchado, es ubicarse. Находиться. Находиться es el término cuando está el verbo en su forma base. Находиться, tilde на y находится es cuando ya está conjugado. Tiene una sola forma de conjugación y significa se ubica. Puedo crear preguntas. Вопросы son preguntas с глаголом находится. Con el verbo ubicarse o se ubica. Вопросы с глаголом находится. Y aquí tenemos dos formas de creación de preguntas. Ответы на вопросы son respuestas a las preguntas. Ответы на вопросы. Vamos con la primera. ¿Где находится ручка? ¿Dónde se ubica la pluma? ¿Dónde находится? Estoy usando verbo ya conjugado, se ubica. ¿Qué cosa? Ручка. ¿Где находится ручка? ¿Dónde se ubica la pluma? ¿Qué se ubica? Pluma. O puedo tener también la siguiente formulación. Ручка находится на столе. La pluma se ubica en la mesa. Aquí ya estoy diciendo la ubicación, pero estoy asegurándome si está ahí o no. Es decir, el primer formato, где находится ручка,
la respuesta a este formato va a tener una respuesta abierta. Necesito hablar de la ubicación. Dentro de la pregunta no se menciona sobre la ubicación. Y la respuesta, por ejemplo, sería esta. Ручка находится в сумке. La pluma se ubica en la bolsa. Sumka es la palabra origen bolsa. Sumka. Sumke está en preposicional. En caso de que en vez de где, la pregunta de la palabra где, yo voy a estar usando un sustantivo nominativo ручка y posteriormente, después del verbo находится, voy a hablar sobre la ubicación. Eso indica que la respuesta es cerrada, es un sí o un no. O puedo amplificar un poco la respuesta y repetir lo mismo que me dijeron acá en la pregunta. Pero la respuesta es sí o no, nada más, no es una respuesta abierta. Да, ручка находится на столе. Sí, la pluma se ubica en la mesa. Es esto. Muy bien, entonces es como podemos estar usando находится. Vamos a ver algunas de las preguntas y sus respuestas usando vocabulario que acabamos de aprender y formas de cómo podemos organizarlo dentro de una oración. Vamos con la número 1. Где учится Petya? ¿Dónde estudia Petya o Pedro? Pedro. Petya es una abreviatura de Pedro. ¿Dónde estudia Pedro? Он учится в университете на аспирантуре. Él estudia en la universidad en el posgrado. Он учится в университете, en la universidad, на аспирантуре. Es decir, universidad es algo amplio y después quise desglosar más en dónde exactamente estudia. Lo puedo hacer sin problema. Estoy usando 2 veces preposicional. ¿Por qué? Por las preposiciones que tengo aquí, por el contexto. Porque la pregunta era где. Solamente la respuesta la desglosé más. Vamos con la que sigue. Si yo quiero preguntar dónde se ubica un lugar específico, una ciudad, voy a hacer también la misma pregunta y usaré la palabra находится. Me va a servir mucho para cuando yo esté viajando a un país que entiende el idioma ruso para poder pedir direcciones. El tema sobre las direcciones y cómo llegar a un lugar, nosotros vamos a ver también en uno de los otros videos en las siguientes clases. Poco a poco vamos a ir aprendiendo todo esto. Entonces vamos con la número 2. Где находится Харьков? Где находится Харьков? ¿Dónde se ubica Харьков? Этот город, esta ciudad, находится в Украине. Esta ciudad se ubica en Ucrania. Этот город находится в Украине. Tilde на о, находится. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Где был мой брат? ¿Dónde estuvo mi hermano? Вчера вечером, ayer en la tarde. ¿Dónde estaba mi hermano ayer en la tarde? Он был на занятиях в университете. Él estuvo en las clases en la universidad. Fíjense en el verbo быть. Aquí ya está en el tiempo pasado, género masculino. ¿Por qué? Porque estoy refiriéndome a мой брат, mi hermano. En vez de decir мой брат, puedo estar usando un pronombre personal para no ser repetitivos y sonar más naturales. On, él, porque es hombre, был, estuvo на занятиях в университете. Él estuvo en las clases de la universidad. Es esto. Vamos con la que sigue. Aquí estamos usando el verbo de movimiento en tiempo pasado. Он ходил на занятия. Vamos a corregir aquí. Он ходил на занятия в университете. Fíjense en acá. Aquí ya estamos usando un acusativo. ¿Por qué? Он ходил на занятия в университет. Porque estamos usando verbos de movimiento. Быть es un verbo de estado, es algo estático. En caso de que yo use el verbo de movimiento, el contexto es el mismo. Pero si uso el verbo de movimiento y de vuelta multidireccional, porque hablo de que él fue, porque ya regresó, entonces necesito usar acusativo. На занятия в университет. A las clases, a la universidad. A la universidad.
El caso acusativo y las ubicaciones, nosotros también hemos visto ya en las clases anteriores. Pueden revisar las grabaciones anteriores. Entonces, он ходил на занятия в университет. Él fue a las clases. A las clases, voy a corregir la traducción aquí. A las clases en la universidad. En la universidad. ¿A dónde? Aquí la pregunta es ¿dónde? Responde a la pregunta ¿dónde? Y aquí el contexto responde a la pregunta ¿a dónde? Pero igualmente queda bien para la respuesta a esta pregunta. Solamente doy un cambio ligero en el enfoque de la respuesta, pero se sobreentiende que él estaba en las clases en la universidad. Es lo más importante. Muy bien. Eso es por parte de algunos ejemplos sobre las ubicaciones y localizaciones en el idioma ruso. Vamos ahorita a practicar un pequeño diálogo en el idioma ruso. Vamos a tener 2 diálogos hoy. Es el diálogo número 1. Dialog. Dialog número 1. Número 1. El número, más bien el símbolo numérico en ruso se escribe así. No se escribe tipo hashtag, no lo van a entender si lo van a escribir así, van literal a pensar lo que es hashtag prácticamente. Entonces, diálogo número 1. Hay diálogo con línea amarilla y hay diálogo con una línea como azulita. Son diferentes personajes, son 2 personajes que participan en el diálogo. Primero les voy a leer el diálogo completo y posteriormente yo voy a estar leyendo la línea amarilla para que ustedes lean la línea azul y así puedan practicar el diálogo también. Vamos ahorita con la lectura del diálogo completo. Привет, Claudia. Привет, Вова. Как дела? ¿Cómo estás? Отлично. А у тебя? Perfecto. ¿Y tú? Спасибо. Хорошо. Bien. Gracias. Más bien, gracias. Bien. Ты была вчера на курсах русского языка? ¿Tú estuviste ayer en los cursos de idioma ruso? Да. А что вы делали? ¿Y qué usted estaba haciendo? Мы изучали грамматику, читали текст и учили слова. А где был ты? О, ты был. Podemos estar cambiando esto. Nosotros estamos estudiando gramática, estamos leyendo texto, estábamos aprendiendo las palabras y dónde tú estabas o dónde estabas tú. Puedo estar cambiando el orden. De acuerdo a cómo me acomode más. Я был на свидании. Yo estaba en una cita. Свидание, nosotros lo vimos en diccionario número 1 de primera conversación, cuando les estaba explicando sobre la palabra свидание, palabra origen, свидание, termina no en la I, sino en la Y. Significa cita romántica. Yo estuve en la cita romántica. Был significa que es un hombre que está respondiendo. Es el Вова. А домашнее задание дали? Y la tarea, dieron tarea, dali, es como dieron, es el verbo dать, dar. Да, вот, возьми, sí, aquí, ten. Вот se puede traducirse como aquí, ten. Спасибо, gracias. Muy bien. Ahora vamos a dar la lectura juntos. Yo voy a leer lo que está seleccionado de color amarillo y tú vas a estar leyendo lo que está de color azulado. Vamos a iniciar. Привет, Клаудия. Как дела? Спасибо, хорошо. Да, мы изучали грамматику, читали текст, учили слова. А где ты был? Да, возьми. Muy bien. Ahorita vamos a cambiar de roles. Ahorita tú vas a leer la sección amarilla y yo voy a leer la sección azul. Empecemos. Привет, Вова. Отлично. А у тебя? Ты была вчера на курсах русского языка? А что вы делали?
Я был на свидании. А домашнее задание дали? Спасибо. Muy bien, vamos ahorita con el diálogo número 2. Este diálogo es un poquito más corto, pero está integrando justamente lo que estamos aprendiendo durante todas esas clases. Vamos lo mismo, voy a leerte todo, lo voy a estar traduciendo y posteriormente vamos a practicarlo juntos. Diálogo número 2. Здравствуй, Никита. Здравствуй, Ира. Hola, Никита. Hola, Ира. Где ты был вчера? Я тебе звонила весь вечер. ¿Dónde tú estuviste ayer? Был. Estoy hablando sobre Nikita. Nikita es un hombre. Ira es una mujer. Я тебе звонила, como soy Ira, yo te estaba marcando, yo soy mujer, te estaba marcando ayer, marcando por teléfono, весь вечер, toda la tarde. Почему ты звонила? ¿Por qué estabas llamando? ¿Por qué estabas marcando? У меня есть 2 билета в кино. Yo tengo 2 boletos al cine. Фильм сегодня вечером. La película es hoy en la tarde. ¿У тебя есть свободное время? ¿Tú tienes tiempo libre? Да, есть. Sí, hay. Тогда в 7 часов жду тебя в кинотеатре. Тогда significa entonces, в 7 часов, a las 7 horas, жду тебя, te espero, в кинотеатре, en el cine. Хорошо, bien, до встречи. Hasta la cita o hasta la próxima. Ahorita sí vamos a practicar el diálogo. Yo leo las líneas azules y tú lees las líneas amarillas. Здравствуй, Никита. Где ты был вчера? Я тебе звонила весь вечер. У меня есть 2 билета в кино. Фильм сегодня вечером. У тебя есть свободное время? Тогда в 7 часов жду тебя в кинотеатре. Muy bien, ahorita vamos a cambiar de roles. Yo leo la sección de las líneas amarillas y tú de las azules. Iniciemos. Здравствуй, Ира. Почему ты звонила? Да, есть. Хорошо, до встречи. Muy bien, hiciste una muy buena práctica y hoy aprendiste y conociste más usos del caso preposicional y algo del caso acusativo con mayores ejemplos. Ahorita vas a poder integrar más palabras y crear oraciones más complejas en este caso con contextos de ubicaciones, localizaciones. También ya vas a poder empezar a integrar más verbos de movimiento dentro de las oraciones, como lo vimos en uno de los ejemplos de aquí. Muy bien, vamos a conocer más temas importantes e interesantes del idioma ruso en las siguientes clases. Vamos ya a estar integrando a más casos y más detalles de cada caso en nuestras próximas clases para que puedas ampliar tu vocabulario y expresarte ya más detalladamente sobre diferentes temas y poder ya tener conversaciones más abiertas. Pero todo eso te está ayudando a conocer a conciencia el idioma y analizarlo de manera correcta. Yo te recomiendo que creas como tarea varias oraciones que integren el verbo быть, el vocabulario que conociste aquí, de las ubicaciones, también estas palabras de ubicaciones, como lo viste en diferentes ejemplos, como por ejemplo aquí. Y también que creas diferentes preguntas. Puedes hacerlos crear esas preguntas de acuerdo a estos ejemplos. Posteriormente, después de crear 10 oraciones y preguntas con los ejemplos que pudiste ver durante la clase, crea un diálogo referente a las ubicaciones, como lo vimos en estos 2 diálogos de ejemplo. Pero crea un diálogo propio. Ya conoces varias de las palabras en el idioma ruso, tienes un buen vocabulario para iniciar, donde vas a poder ya integrar y formar diálogos sobre diferentes temas de ubicación. Y así vas practicando. Después me lo vas a mandar.
Así que большое спасибо за урок, muchas gracias por la clase и увидимся на следующем уроке. И nos vemos en la siguiente clase. Давай, пока, хорошего тебе дня, que tengas un buen día. Пока-пока.